y pertenezco a la primera iglesia bautista de Málaga, la que está ahí en la Avenida Fátima, que todos sin duda conocéis. Y aparte trabajo como representante de una agencia misionera de una iglesia bautista de Texas, de Estados Unidos, como misionero y predicador aquí en España. Llevo aproximadamente unos 10 años como cristiano evangélico, pero no siempre ha sido así. Yo fui testigo de Jehová durante más de 32 años aquí en la ciudad de Málaga. Empecé a asistir a las reuniones de los testigos de Jehová en el año 1973. Todavía estaba Franco vivo, para los españoles más antiguos, y seguí asistiendo hasta el año 2006. Fui una persona muy activa dentro de esa organización. Fui predicador, fui también misionero, en fin. Durante 20 años estuve predicando en todas las congregaciones de los testigos de Jehová, de aquí de Málaga, de Granada, de Sevilla, muy involucrado, muy activo. Pero en aquel año 2006 tuve una aguda crisis de conciencia que me llevó a la búsqueda del Cristo que yo leía en la Biblia y que no encontraba en esa organización. Eso me llevó a un limbo espiritual y a una búsqueda que duró muchísimos años. Yo jamás me podía haber imaginado que iba a ser evangélico. De cualquier religión que hubiera en el mundo, jamás se me pasó por la cabeza ser evangélico. Yo era el tipo más antievangélico que había en el mundo. Me pasaba la vida criticando a los evangélicos. Cuando subía a los púlpitos me mofaba de los evangélicos y decía, ni esta gente que está todo el día cantando aleluya, amén, saltando, qué poca seriedad, qué les pasa. Ese fui yo durante muchos años, hasta que el Señor me zarandeó, me colocó, me pegó como 2 tortas en la cara y me situó. Y me convertí, como os digo, en cristiano evangélico, en un proceso que no fue ni corto, ni rápido, ni fácil, que no me convirtió en ningún pastor, ni en ningún libro, ni ninguna alabanza, nadie. Quien me convirtió fue Cristo. Y alguien puede decir, esta frase tan bonita que tú dices que te convirtió Cristo, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo se explica? Pues muy sencillo y muy fácil. Cuando uno lee los evangelios, cuando uno abre la Biblia y ve lo que Jesús hizo y dijo, tú tienes que reaccionar. Tú no te puedes quedar quieto. Tú o estás hecho de plomo. Tienes que reaccionar y ver que Jesús da un mensaje diferente al que las religiones presentan. Porque curiosamente Jesús no era religioso. Jesús no implantó una religión con una norma. Jesús era bondad, amor, empatía, misericordia, mansedumbre. Jesús te atraía a los niños, a las mujeres, a los hombres, a los intelectuales, a los fanáticos, a los incultos, a todo. Él atraía a todo porque tenía un mensaje de vida para todo el mundo, ¿no? Él traía un mensaje que tocaba el corazón. Era algo impresionante. Y eso fue lo que a mí me convirtió. Yo estaba en una religión encorsetada, en una religión estricta. Seguro que conocéis algunas de las cosas que los testigos de Jehová hacen, como hacen otras muchas organizaciones, incluso como hacen muchas iglesias evangélicas que parecen más testigos de Jehová que los propios testigos. Cualquier religión se llame como se llame, que se aparte de Cristo es algo abominable, es algo que no tiene la luz que Él enseñó. Hay muchos relatos que a mí me convirtieron, hay muchos relatos en la Biblia que a mí me motivaron, pero esta mañana vamos a recordar brevemente el Evangelio de Lucas, que os invito a que abráis vuestras Biblias por el capítulo 8. Es un relato que todos conocemos, pero que demuestra la inmensidad de Jesús, que demuestra su personalidad. Y este es el Jesús que a mí me cautivó. Este es el Jesucristo que yo quería llegar a conocer. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 40, dice ahí el Evangelio lo siguiente. Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Él venía de haber hecho el milagro del endemoniado Gadareno, ¿recordáis? Un hombre que tenía muchos demonios, y lo mandó hacia una piedra de cerdos, estos caen por el mar. Él venía, Jesús, de haber hecho ese milagro. Seguramente vendría cansado,
vendría harto de aguantar tanta tensión, estaría agotado, tendría hambre, tendría sed. Jesús tendría también su cansancio en todos los sentidos. Viene de ahí y dice que regresa a un sitio donde le espera una multitud que lo espera. Es decir, mucha gente que está muy contenta y que está esperando a Jesús. Dice el versículo 41, mientras él está llegando delante de tanta gente, dice el 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Imaginaros, llega Jesús cansado, hay mucha gente que lo espera, tendría que decir, no, ve ahora, va andando y resulta que el principal de la sinagoga, el presidente, el que mandaba, se le tira a los pies. Voy a ver, ¿este hombre qué hace? Dice el versículo 42, se tira a los pies porque, y le ruega de que entrara en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Imaginaros la desesperación de ese hombre, que era un tipo importante, un tipo reconocido en la localidad, que ve a Jesús desesperado, tan desesperado que a pesar de ser tan importante se tira a los pies y le ruega que vaya a su casa porque tiene una niña de 12 años que se está muriendo. Y mientras iba, ya Jesús dice, bueno, venga, vamos, dice que la multitud le oprimía. ¿Os imagináis, por ejemplo, como cuando está Calle Lario en feria, que no se puede pasar? Pues imaginaros esa escena, Jesús por en medio, tanta gente había que la gente le apretaba. Vamos a casa de este hombre, que la niña se está muriendo, y va hacia el camino. Pero, dice el versículo 43, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Dice otro relato, porque este mismo relato aparece en Mateo y en Marcos, que esta mujer estaba tan desesperada que decía, si tan solo tocara su manto. Tenía tanta fe que decía que si tan solo tocaba el manto de Jesús, podía ser curada. Pero esta mujer no tenía cualquier enfermedad. Dice que era una mujer que tenía flujo de sangre, que es una forma muy fina de decir que tenía una menstruación, una regla que le había durado 12 años. Vosotras las hermanas la vais a entender perfectamente. Vosotras tenéis la menstruación 2 o 3 días, depende de los casos, más o menos cantidad. Imaginaros una menstruación que no se corta todos los días durante 12 años. ¿Cómo no estaría esa mujer? Esa mujer se subiría por el techo, estaría desesperada. No solo eso, sino que se había gastado todo su dinero en médico y nadie la había curado. Esta mujer sería el sumum de la desesperación. Loca, tendría que estar loca, imaginaros. Tal era su desesperación que decía, si toco el manto, a ver si solo tocando el manto exterior de Jesús me podía curar. Dice el versículo 44 al final, que le tocó y al instante se detuvo el flujo de su sangre, como si se hubiera cerrado un grifo. ¡Pum! Se acabó. Entonces Jesús dice, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y con los que él estaban. Pedro, que era el guasón de los apóstoles, ¿recordáis? Decía, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dice, ¿quién es el que te ha tocado? Pues te ha tocado todo el mundo te está tocando. Esa es la respuesta de Pedro, pero Jesús dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, dice el relato, versículo 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, viene temblando y postrándose a sus pies, otro que se postra a los pies de Jesús. Imaginaros cómo tenía que estar Jesús diciendo, ¿qué pasa esta mañana? Que no me dejan tranquilo. Postrándose a sus pies, le declara a todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Imaginaros la situación, calle Lario, lleno de gente, mucha gente. Ella es descubierta y temblando explica por qué ha tocado a Jesús. Llevo 12 años con una regla, no se me corta.
me he gastado todo el dinero y yo pensaba que tocándote, aunque fuera la parte de exterior del vestido, iba a ser curada. ¿Qué le respondió Jesús? Y esto es lo que a mí me deja patidifuso, me dejó con la boca abierta, me deja perplejo, porque dice Jesús: tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero ¿sabéis lo grandioso de esto? Es que el Levítico dice que cuando una mujer está menstruando no puede tocar a nadie, ni siquiera te puedes sentar donde se ha sentado una mujer que ha tenido la regla, porque es inmunda, porque tienes que guardar una cuarentena, en fin, ya lo sabéis lo que dice la ley. ¿Le regañó Jesús? Chiquilla, ¿cómo que me has tocado? ¿Cómo se te ocurre con la regla? Ahora nos tenemos que ir los dos fuera, estar aparte en cuarentena. ¿Cómo haces esto? ¿Has desobedecido Levítico? Mira lo que dice. ¿Dijo eso Jesús? No. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y a mí me impresiona este Jesús, porque no es un Jesús que regañe, no es un Jesús que critica, no es un Jesús que te acusa, es un Jesús que te salva, que te sana, que te dice: ven, ven y ve en paz. Y la mujer se saltó a la torera la ley, se la saltó en su desesperación. Y Jesús, siendo el maestro, tenía toda la autoridad para haberla regañado, haberle dicho: no, estás condenada, y señalarla delante de todo el pueblo: no hagáis lo que hace esta mujer. No hizo eso. Increíble. El único que podía condenar no la condena. Esto a mí me impresiona, porque Jesús se puso en los zapatos de esa mujer. Jesús usó empatía, usó mansedumbre. ¿Pensáis que era el momento de regañarla? Ella sabía que lo estaba haciendo mal. Él sabía que lo estaba haciendo mal, pero pensáis que es el momento de regañar a la persona y de acusarla y de criticarla. No, era el momento de arroparla, era el momento de darle paz, de darle serenidad. Eso es lo que me impresiona. Si seguimos el versículo 49 dice, porque claro, la historia empieza con que Jesús va a la casa del principal, ¿no? De la sinagoga. No hemos olvidado de este hombre. ¿Qué pasa con este hombre? Dice, estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imaginaros la escena. La gente apretado, Jesús se entretiene con la mujer, le explica, hace el milagro. Y en ese tiempo, la hija a la que iba se ha muerto. Imaginaros la cara de ese hombre, Jairo se llama. Podría haber dicho: ¿por qué se entretiene con esa mujer? Si no se hubiese entretenido, mi hija estaría viva. ¿Cómo ha perdido el tiempo con esta persona, que a fin de cuentas es una mujer mayor ya? Y mi niña con 12 años ha muerto porque se ha entretenido. ¿Pero pensáis que Dios no tiene control? ¿Pensáis que se había entretenido? Dice el versículo 50, una de las palabras más repetidas por Dios en la Biblia. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Esa frase es la frase que más veces repite Dios en la Biblia. No temas, no tengas miedo, tan solo cree y serás salva. Sigue el relato diciendo: entrando en la casa, Jesús no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y todo el mundo estaba llorando y lamentando, pero Jesús dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y todos los de la casa se burlaban de él diciendo: si está muerta, hombre, ¿qué dice? El 54, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le dieran de comer. Y dice al principio en el versículo 56, y sus padres estaban atónitos. Fijaros en un ratito de una mañana lo que Jesús llega a hacer. 2 milagros increíbles. Uno de ellos, resucitar a una persona muerta, curar una menstruación de 12 años, mostrar empatía y amor. ¿Puede haber algo más grande que esto? ¿Esto lo puede suplir alguna religión?
¿Algún pastor? ¿Algún grupo de pastores? ¿Alguna confederación? ¿Alguna convención? No, no hay nada más grande que Cristo. No hay nada más grande que Cristo. Y ese es el Cristo que a mí me convenció. Su ejemplo, su empatía, su forma de hablar, su forma de actuar. No puso por delante ni siquiera que estaba cansado, ni siquiera la ley de Moisés. Dijo, no, vamos a usar un poco de mansedumbre, vamos a tratar de aliviar esa pesadez. Y le dio paz a esa mujer, hasta el punto, volviendo al caso de Jairo, que se quedaron atónitos por lo que hacía. Y ese es el Jesús que yo estaba buscando, que lo leía, pero no lo captaba. Porque hay religiones como esta de la que yo vengo y otras muchas que presentan un Dios lejano, un Dios sentado en un trono que castiga, un Dios que traerá el fin del mundo, el apocalipsis, el Armagedón pronto, y que destruirá a todo el mundo, y que esto será una hecatombe, y esto será un tumulto, y ahí tengo un Dios que me da miedo, un Dios lejano, un Dios que me regaña si no hago cosas, que tengo que estar haciendo cosas para agradarlo y a veces no sé si se agrada. Y eso no es así. Nosotros somos salvos por fe, porque ninguno de los que estamos aquí tenemos mérito, no valemos un duro, lo siento, no valemos nada, no somos nada. El que se crea algo pierde el tiempo. Somos salvos por Cristo, por su sangre, por su vida, y a cambio nos dice, ten solo fe, cree solamente, y después la fe te salen solas. Porque cuando tú entiendes lo que Jesús ha hecho por ti y por mí, cuando uno lo entiende, cuando tú sabes que Él estaba en el cielo y se despoja de su divinidad y la suelta y se viene aquí a la tierra a ser menos que un hombre, a morir de una manera ignominiosa, con una tortura horrible, y lo hace para demostrarte lo que puede llegar a ser una persona para salvarte, cuando tú captas eso, estás tan agradecido que las obras te salen solas. No tienes que esforzarte. Tú quieres agradarle, es más, no quieres desagradarle. Cuando sigo observando cómo es Jesús y cómo actúa, mi fe se afianza aún más. Y si analizáis las últimas horas de Jesús en la tierra, su último día, si captáis un par de detalles que vamos a mencionar brevemente, os quedáis perplejos. En la última cena, que todos sabéis y conocéis perfectamente, la última cena comienza con un lavado de pies, ¿recordáis? El lavado de pies se hacía normalmente por el siervo más humilde de la casa, como símbolo de hospitalidad. El símbolo más humilde cogía una palangana y lavaba a los invitados los pies, porque en aquel tiempo había sandalias, polvo en las calles, y cuando llegaba a uno a una casa, normalmente a veces se comía recostado. Entonces, para no molestar con los pies al de al lado, se te echaba un poquito de agua para quitar ese polvo. Eso lo hacía el siervo más humilde de la casa. En esa última cena, que era la cena pascual, era el seder judío, curiosamente fue la última cena de Jesús, él, en lugar de hacerlo con toda la familia, que era lo tradicional, lo hizo con sus 12 apóstoles, sabiendo él que era la última cena. Estando todos allí, dice la Biblia, en un lugar alto, un aposento alto, ninguno se pone a lavar los pies de ninguno, porque todos se consideraban anfitriones y ninguno se consideraba siervo, y mucho menos el siervo que va a lavar los pies. Jesús coge entonces la palangana, la toalla, y empieza a lavar los pies a los 12. Y repito la frase, le lava los pies a los 12, incluido Judas, que él ya sabía que lo había traicionado para matarlo. Jesús se inclina, se arrodilla, le coge el pie del que lo ha traicionado y se lo lava. ¿Puede haber algún signo más grande de extrema humildad? A veces llegamos a la iglesia y nos saluda un hermano y le quitamos la cara. ¿Tú le lavarías los pies a ese hermano? A mí me costaría mucho, por no decir, no sé si lo haría. Pensar en la persona que más mal os cae. Pensar para vosotros cuál es la persona que peor os cae. Y ahora dijera Dios, ve y lavale los pies. A mí me costaría mucho. Es más, yo negociaré con Dios, diría, no, ¿puedo hacer otra cosa? Nos costaría, porque no me ha saludado, o porque me debe dinero, o porque se metió con mi madre. No le lavaríamos los pies a un enemigo nuestro, no se los lavaríamos. El que diga que sí, mi felicitación. Pero Jesús le lava los pies, no solo a un tipo que no lo saluda, que lo ha traicionado para asesinarlo, y se arrodilla y le lava los pies.
Yo me quedo perplejo con eso. Sigue la cena, y en la cena dice Jesús que va a ser ejecutado, que el cordero tiene que ser ejecutado para salvación. En fin, empieza a explicar todo lo que va a ocurrir, y Pedro, sabéis que sale, no hombre, no, yo salgo y mato al que sea. Y Jesús dice, antes de que cante el gallo me traicionará 3 veces. No, eso es imposible, ¿eso cómo va a ser? Sabéis cómo sigue la historia, ¿no? Lo llevan al patio del sumo sacerdote. Allí le pregunta ya Caifás, harto de toda la historia, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús dice, sí, yo soy el Hijo de Dios, y verás al Hijo del Hombre bajar sobre la nube. Entonces Caifás se raja la vestidura. ¿Qué más cosas tenéis que escuchar? Y empiezan a darle una paliza terrible a Jesús, con cadenas, con puñetazos, le escupen. En eso está Pedro en el patio y alguien lo reconoce. Tú estabas con este. No, yo no estaba con él. Otro le dice, sí, tu acento te delata, porque eres Galileo. Dice, no, yo no estoy con él. Y una mujer dice, tú estás con él. Hasta tal punto que maldice. Dice, no lo conozco, maldita sea. Y cuando dice eso, Jesús lo mira y sus miradas se cruzan. Tuvo Jesús un instante para mirarlo, para decirle, ¿ves lo que pasa? En medio de una paliza. Lo mira, dice el relato, que Pedro salió y lloró amargamente. Algunas traducciones de la Biblia dicen que lloró como un niño, para que reaccionara. Tuvo tiempo Jesús todavía para que se espabilara Pedro. Sigue la tortura, sigue la paliza. Lo llevan ante los romanos, que los romanos no tienen otra cosa que hacer porque ni entendían lo que era un Mesías, ni sabían de religión judía, y le dan una paliza terrible. Le dan latigazos con un flagelo, que el flagelo era un tipo de látigo que tenía unas tiras largas, que terminaba en hierros, que rasgaba la piel. Le pegan con una caña, le ponen una corona de espinas, le pegan con una caña en la cabeza, lo ponen en una columna, lo azotan hasta la extenuación. Pasa el juicio de Poncio Pilato, coge un madero enorme, una cruz pesada, que él no puede con ella, tiene que venir un tal Simón de Cirene a ayudarlo, lo llevan andando hasta una colina y allí con unos clavos así de largos se lo ponen en las manos, en los pies y lo dejan colgando para que muera. ¿Cómo tendría que estar Jesús así? ¿Cómo estaría por dentro? Magullado, derrotado, hundido, esperando la muerte, esperando la expiración, esperando todo lo que él necesitaba para ya decir que acabe esto pronto. Y estando allí, ¿qué ocurre? Hay 2 malhechores a los lados. Y uno le dice, si eres el Hijo de Dios, venga, vámonos. Si tú no tienes que hacer milagros, sácanos de aquí. Sin embargo, el otro, que decimos malhechor bueno, le dice, cállate, porque tú y yo estamos aquí porque nos lo merecemos. Pero este hombre es bueno. Y mirando a Jesús dice que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Y qué responde Jesús? Ahora vienes tú, que he estado 3 años predicando, ahora vienes tú a hablarme de esto. Anda ya, hombre, no tengo ganas de nada. Me estoy muriendo, no tengo ganas de nada. O le podría haber dicho, haberte arrepentido antes, ahora paga por tus pecados. ¿Le dijo eso? No. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Unos minutos antes de morir, Jesús tuvo tiempo de evangelizar. Todavía, hasta su extenuación, tuvo empatía y misericordia por el ser humano. Ese es el Jesús que yo quería. Ese es el Jesús que yo encontré. No cambié una religión por otra. No cambié una forma de vida por otra. Cambié una estructura religiosa por un mensaje claro y nítido que viene en Cristo. Y es solo en Cristo donde yo encuentro esa paz, esa salvación y esa sanación para todos mis problemas. Me gustaría concluir con un salmo, este mensaje o esta palabra que hemos visto esta mañana, el Salmo 121. Un salmo que seguro todos conocéis, pero que no deja de ser interesante el recordarlo y el saber quién es nuestro Dios, cuál es el Dios que nosotros adoramos y servimos. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Dios. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y Él no va a dar mi pie al resbaladero. Y no se duerme. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Ese es el Dios que yo quiero, ese es el Dios que yo busco, ese es el Dios que yo adoro, alguien que me guarda,
alguien que me cubre. Dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este es el Dios que debemos de buscar todos. Este es el Dios que tal vez las religiones no se han entretenido nunca en enseñarnos, porque se han dedicado a enseñarnos normas estrictas que, como decía Jesús, ni siquiera ellos mismos pueden llevar. Por eso yo te animo, os animo a todos, nos animamos todos a seguir apegados a este Cristo, al Cristo de la empatía, de la misericordia, de la bondad, de la mansedumbre. No a un Cristo totalitario ni religioso, sino a ser libres en Cristo, a sentir esa paz que sobrepasa todo pensamiento, para que podamos sobrellevar cada uno las cargas y las mochilas que tengamos. Concluyo con el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, que es un texto que he hecho mío desde que me convertí y que suelo concluir todas las predicaciones con él, porque resume mi vida, pero también puede resumir la vida de todos y cada uno de nosotros. Job 42, 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Habíamos oído de Dios, de la Biblia, de Jesús, pero ahora, viéndolo, leyéndolo y conociéndolo, ahora sí que lo veo. Amén.